Que hay cosas que son por veces inexplicables. Tuve un caso de una persona que venía a mi consultorio, una mujer, y esta señora tenía sangrados continuos. Fue a ver al ginecólogo y todo, no logré hacer todas las pruebas, no sabía lo que tenía. Y le hice magnetismo y le dije, por favor, cuando tú regresas a tu casa, cualquier cosa me avises. Después de haber pasado, haber hecho unas imposición de manos, hacer ciertas oraciones, el sangrado concluyó, se terminó. Hay cosas, no digo que los milagros no pueden pasar, sí pasan. Nuevo episodio de Insomnio, el segmento favorito. Incluso ya ahí pegándole al palo con el podcast librero de la familia de El Buen Librero. El día de hoy, una vez más, con Matt Castañeira. Matt, bienvenido una vez más Franco, al Buen Librero. Muchas gracias, un gusto más de una vez estar aquí presente. El día de hoy vamos a hablar de sanación espiritual o si se trata de efectos placebo. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sanaciones espirituales? El cuerpo ya de base está compuesto de energía, ¿no? Tenemos un lado positivo, un lado negativo. Bueno, hay especialistas que son muy más pues, que yo en ese tema, pero tenemos esos lados. Y es verdad que por veces cuando tenemos ataques, puede ser ataques de brujería, por ejemplo, contaminación energética, cuando uno se va por ejemplo, a un hospital, a una clínica, a una comisaría, o lugares muy históricos que tienen mucha historia, uno se carga, y progresivamente se siente mal, no se siente bien, y por veces va a acudir al doctor. El doctor dice que todo está bien y finalmente no está nada bien. Entonces, las personas recurren a ese especialista para encontrar una solución. Por ejemplo, en Francia es muy conocido por los curanderos franceses de utilizar lo que llamamos el magnetismo humano. Y este magnetismo viene de base también de Mesmer, también muy conocido que ha trabajado con el magnetismo humano y el magnetismo principalmente animal, ¿ya? Y se ha percatado que podía con sus manos influenciar el cuerpo energético de un ser vivo, ¿ya? Ahora, cuando una persona, para volver un poquito, cuando una persona se enferma, uno desarregla todo su sistema energético. Por ejemplo, una persona que padece de cáncer, una persona que tiene una simple gripe, por ejemplo, es más común, una simple gripe. Cuando una persona va a tomar pastillas, ¿cierto? Una persona para sentirse mejor va al doctor, pero por lo tanto, energéticamente uno se siente débil, ¿ya? Y progresivamente eso, si no es tratado, progresivamente eso puede acumularse con el tiempo. Entonces, el hecho de ir a estos terapeutas logran reestructurar el campo energético de una persona, ¿ya? Efecto placebo, yo te diría que hay cosas que son por veces inexplicables. Porque uno por veces puede decirse que la mente es muy poderosa, que el hecho que tú fuiste a ver a alguien y que te ayude, ok, perfecto, pero que de la nada, imaginamos, tuvo un caso, más fácil entenderlo así, tuvo un caso de una persona que venía a mi consultorio en Francia, y una mujer, y esta señora tenía sangrados continuos. Fue a ver al ginecólogo y todo, no logré hacer todas las pruebas, no sabía lo que tenía. Ok, ha venido a verme y le hice magnetismo y le dije, por favor, cuando tú regresas a tu casa, cualquier cosa me avises. Después de haber pasado, haber hecho unas imposición de manos, hacer ciertas oraciones, el sangrado concluyó, se terminó. Ahora, te puedes decir, eso no será el hecho que él ya ha venido y que el hecho que yo le he puesto las manos, que psicológicamente le paró el sangrado de todo, pero son cosas que tú no puedes explicar. No puedes explicar eso. ¿Ya? La sanación espiritual, cuando tú sabes bien trabajar sobre puntos bien precisos, ¿ya? Efectivamente tiene un efecto espectacular. O sea,
Y cuando hablamos de un efecto placebo, estamos hablando de pronto alguien que se somete a algún tipo de ritual y únicamente con la sugestión eventualmente puede superar determinadas dificultades. Ah, completamente. Mira, te haces el experimento, ¿ya? Eh, yo te doy dos pastillas. Uno, vamos a hacer tienes un dolor de cabeza, te doy una pastilla, un paracetamol, y otro, te doy una pastilla que tiene toda la forma de una pastilla, pero no tiene el componente del paracetamol, simplemente es una harina, ¿no? Ujú, Tú tomas la harina y al final de una hora ya no tienes dolor de cabeza. ujú. ¿Qué ha sucedido acá? Placebo. Placebo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el tema de la sanación espiritual, el tema de la sanación energética, no es un problema, pero hay personas que vienen y por veces, más una vez, es muy mental. Por veces no tienen algo. Y simplemente el hecho que tú le dices ciertas formas, lo entiende y se mejoran. O por veces simplemente el hecho que los se desahogan, se siente mejor. ¿Y eso qué tiene qué efecto? Simplemente el hecho de haber desahogado, de haber liberado ciertas energías, efectivamente ayuda un montón. Ahora, ¿cuántas veces este tema de las sanaciones espirituales son tomados como milagros? Y mucha gente dice, ha ocurrido un milagro. O vemos también en la televisión a mucha gente que hace misas multitudinarias en las que hacen caminar a paralíticos y cosas por el estilo, ¿no? O sea, ahí tenemos un placebo, o en todo caso ya más descaradamente una puesta en escena. Ay, sí. Sí, lamentablemente para la fama unos son capaces de hacer cosas increíbles, hasta resucitar muertos, ¿no? Hasta resucitar, sí, lo he visto ayer y me dije, increíble, ¿dónde va ¿Viste a alguien que quiso resucitar un muerto? Ah, sí, en una congregación en África, estaban todos ahí en la ceremonia y el pastor está ahí orando y de la nada, levántate, levántate. Y tú ves el muerto sale de su ataúd, ¿ya? Caminando como si nada fuese. Y todo es un milagro, ¿no? Entonces, hay que parar con eso, ¿no? Hay cosas, no digo que los milagros no pueden pasar, sí pasan, pero por eso yo dudo que suceden ese tipo de fenómenos Por así. ejemplo, ¿qué tú podrías decir que es un milagro, puntualmente? Un milagro, una persona que es declarada con cáncer, fase terminal, estado 4, que está condenada, 4 meses de vida, y que de la nada el cáncer sin explicación empieza a retroceder hasta desaparecer por completo. Todavía no hay explicación. Claro, hay estudios que se están haciendo ya, pero no hay una explicación formal científica todavía de por qué estas células, quizás la tendremos en el futuro posiblemente, no digo lo contrario, pero por qué esta persona y no la otra que es exactamente la misma tipo de patología. Entonces, o una persona, por ejemplo, que durante 40 años de su vida no podía caminar, problema en la columna, y que de la nada un día se despierta y tiene ganas de caminar y simplemente empieza a caminar y ya. Esto, por ejemplo, fue uno de los milagros de Lourdes, uno de los últimos considerados milagros de Lourdes, donde una hermana, ya no me acuerdo su nombre, lamentablemente, pero fue considerado un milagro de Lourdes por el hecho que él estaba condenada a ya no caminar y la parte de sus huesos tenía una enfermedad, ¿cómo se dice? Degenerativa. Y entonces estaba condenada y de la nada. Entonces, por ejemplo, todos los milagros que hubo en Lourdes ahora son tomados con mucha cautela antes de ser declarado milagro, ¿ya? Pero ahí juega mucho una fe espiritual tremenda. Yo pienso que cuando tú padeces un milagro espiritual, de una sanación espiritual, cosa así de la nada, es porque eres un bendecido de Dios. Así pienso yo, ¿no? Después cada uno su creencia, ¿no? Pero yo pienso que sí. No solo en este, sino en otros programas has mencionado muchísimo el tema de Lourdes. ¿Por qué este para ti es un caso paradigmático? Porque
Lourdes, bueno, hay Fátima también, que también es muy importante para mí, pero Lourdes en cuestión, si tú vas, un día tienes la posibilidad de ir a Lourdes, tú te vas a dar cuenta de la cantidad de gente que va ahí y también la energía que está en ese lugar. Es muy fuerte. El agua de Lourdes, cuando tú la tomas, si tú tienes un poco de sensibilidad, el agua emite una energía sana, pura. Entonces, para mí es algo increíble. Y hay otra cosa que hice experimento. Yo tengo una botella de agua de Lourdes, hace años que la tengo, y no hay ni una sola partícula ¿sabes? Por veces se empieza a crear partículas dentro del agua al final de muchos años. No hay una partícula, nada al interior. Entonces me digo, esa agua, claro, puede ser un fenómeno decirte, el agua de Lourdes, quizás hicieron eso en un aspecto negocio y todo eso, pero ya fue probado que esta agua tiene algo específico. O sea, no se sabe qué, pero algo tiene. Ahí tiene propiedades minerales, claro, que la estudiaron más que seguro, ¿no? Pero a nivel energético tiene algo ahí increíble. ¿Es Sí. cierto que a nivel energético también, por ejemplo, Machu Picchu o las líneas de Nazca tienen algún tipo de propiedad interesante? Sí, sí. Es muy interesante porque por ejemplo, en radiestesia podemos hacer mediciones energéticas, ¿ya? Y es increíble la medición que tiene el Machu Picchu. Todavía más elevado que el propio Vaticano, por ejemplo, ¿ya? Y claro, emane toda una energía ahí increíble. Es increíble. Tienes lugares así en la parte del mundo como Egipto, el templos mayas y así, donde emana una energía increíble y donde tú podrías aprovechar para hacer ciertos pedidos. Mira, me fui a Escocia hace un par de meses, ¿ya? Y hay un lugar emblemático que siempre quiso ir y yo dije a mi esposa, ¿sabes qué? Estoy acá, hemos alquilado el auto, vamos ahí, yo quiero ir ahí. Y es una pirámide que construyeron que fue construida, si no me equivoco, por la reina Victoria para su fallecido esposo. La construyeron en el medio del bosque, así, pero arriba de una... Y no es una pequeña pirámide, es una pirámide que te hace como 5 metros de altura, una cosa, o 10 metros de altura, una cosa enorme, ¿ya? Y tú te dices, ¿por qué ahí? ¿Por qué la hicieron ahí? ¿Ya? Y cuando llegué a la pirámide, ahí sientes una energía que es monstruo. Entonces yo lo que hice, como bueno, tengo todo mi lado esotérico, ¿no? Hice un cierto pedido, dejado ahí dentro, algo dentro de la pirámide ahí, ¿ya? Fue un pedido, y emana una energía tremenda. Entonces, después hay ciertos lugares del mundo donde sí hay, esas energías son importantes y son propicias a la sanación. Sí. Así como hay lugares propicios para la sanación, hay lugares propicios también para la maldad. Me imagino que hay lugares que están muy cargados también de energía negativa. Por ejemplo, no son pocas las personas que me dicen, yo no puedo ir a Europa y visitar, por ejemplo, un campo de concentración. Es complicado. Siento que hay demasiado dolor y no lo tolero. Claro, pero a ver, si lo pensamos así, antes que fuera un campo de concentración, ¿qué era ahí? Era un simple campo ahí, nada más. Los nazis llegaron, crearon ese campo de concentración que estaba ahí, ¿no? Tendría que ver toda la historia del campo de concentración, pero de lo que me acuerdo de la historia que estudié allá en la escuela, porque sí nos enseña eso desde niñitos allá en Francia, ahí mataron millones de personas. Y esa energía de la muerte se quedó impregnada en ese lugar. Entonces, todas las personas que van ahí, a pesar que no son sensitivos, bueno, somos todos sensitivos, pero que tienes el nivel de sensibilidad altísima, lo siente. ¿Tú no podrías pisar un campo de concentración? Sí, yo te diría que sí, lo podría ir, pero tengo que llevar ciertas protecciones y ciertas... Porque ahora lo que he visto, por ejemplo, en algunos documentales,
es que para sensibilizar a la gente incluso tienen grabaciones de lo que ocurría, o sea, grabaciones, y no me refiero a imágenes. A veces creo que los sonidos te pueden decir incluso más que las imágenes mismas, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta persona se llamaba tal y es como que te dan una ficha Sí. y al final descubres quién de los prisioneros que murió eres. Y eso es terrible, Es o sea, terrible, sí. es una experiencia inmersiva muy fuerte. Al menos por ejemplo, yo, o sea, tú me estabas preguntando antes, ¿no? Si es que había ido a Europa. Sí, iría, pero por ejemplo, visitar uno de ese tipo de cosas sí me parecería un turismo un tanto macabro, ¿no? Es macabro, pero pienso que por veces es necesario, porque te permite descubrir la realidad de la guerra y cómo el ser humano es capaz de ir muy lejos con ciertos extremismos. Entonces, si tú conoces, tú no puedes conocer el bien sin conocer el mal. Tú es un equilibrio, ¿ya? Si estás demasiado acá en el bien, te vuelves por veces hasta iluminado porque crees demasiado que todo es luz y todo es bonito, Claro. ¿ya? Pero si tú conoces la realidad de las cosas y la maldad, ya puedes llegar a un intermedio para entender y tener un balance. Ahora tú eliges después donde tú quieres estar, ya depende de ti, ¿no? Pero es eso, ¿ya? Y es por eso que es importante llegar a una... Para llegar un poquito, para volver un poquito al tema de la sanación Sí. mental, la espiritual, es por eso que es muy importante tener un balance para que tú llegues a un momento de estar bien y también saber diagnosticar si estás mal espiritualmente y si necesitas alguna ayuda también, ¿no? O sea, hay males que, o sea, sanándose espiritualmente se pueden eliminar. A ver, hay males, por ejemplo, hay personas que padecen de enfermedades energéticas, ¿ok? Mejor dicho, de contaminaciones energéticas que pueden influenciar completamente tu existencia, tu forma de vivir. Puede hacer con que tengas más problemas con la pareja, problemas económicos, te quedas mal emocionalmente, empieces quizás a comer cosas que no comías, entrar en ciertos vicios. Hay muchas cosas que pueden entrar ahí en juego, ¿ya? Esas son enfermedades energéticas, dices. Sí, bueno, contaminación energética, sí. ¿Y por qué se producen? ¿Por qué se produce? Hay varios factores que pueden hacer eso. Como te lo dije a poco, puede ser también debido a una brujería, debido a que una contaminación energética, que fuiste a algún lugar y que absorbiste. Por ejemplo, en este lugar, por ejemplo, los campos de concentración, tú sales de ahí mejor que te limpias. Porque si no te limpias, la energía queda ahí. Algo que me llamó muchísimo la atención, este actor que de pronto interpretó a Pablo Escobar, Sí. Tuvo que subir muchísimo de peso, tuvo que leer al personaje, y él dice que tuvo que hacer un ritual para despedirse del personaje, y que se lo habían aconsejado también ciertas personas relacionadas a ese tema, porque decía, es un personaje tan cargado kármicamente que es imposible no sentir, o sea, que estás dejando ir a alguien que hizo mucho daño, ¿no? Y es así, ¿no? Yo tuve la posibilidad de verla, la serie, Ujú. y me pareció que este actor fue increíble en el papel que ha hecho, y no me sorprende que tuvo que hacer algo al final para que... Ahí yo te diría que hay dos juegos que va a entrar la parte espiritual, cierto, pero también la juego mental también, porque lo ha incorporado tanto. Es como un poco también Jeff Dahmer. El personaje que hizo Jeff Dahmer, el actor, también fue igual. Tuvo que tener tratamiento después, ver psicólogo y todo, porque le ha chocado un montón, Ujú. ¿no? Entonces, sí tiene todo hay que encontrar un justo medio para llegar a una paz espiritual, ¿no? Ese es importante. Ahora, por ejemplo, mucha gente puede decir, ok, cuando yo me siento enfermo voy a un médico, Claro. pero cuando me siento enfermo energéticamente, ¿a quién debo recurrir? Cuando tú te sientes enfermo energéticamente,
por ejemplo, te entra pues una mala racha, Sí. pero una mala racha inexplicable, pero con destino al abismo, ¿no? O sea, ni Dostoyevsky se atrevería tanto, ¿no? El subsuelo es el límite. O a ese Es decir, punto ya es extremo. porque claro, o sea, de pronto alguien entra pues en una racha que ya la gente le dice, báñate en ruda, ¿no? Por ejemplo, pierdes el trabajo, te separas, económicamente te va muy mal, te agarra algún tipo de enfermedad que no sabías que te podía dar, y en sí empieza una larga cadena interminable de desgracias, ¿no? O sea, cuando ya empiezan a jugar ese tipo de factores, la gente pues dice, bueno, vamos a un brujo, vamos a un chamán, vamos a un curandero. ¿A dónde voy? Si es que me pasan todas estas cosas. Bueno, ¿a dónde voy? Primero tienes que ir a una persona que tienes confianza antes de todo. Esa es la base, ¿no? Porque ahora hay tanta gente que se pone a hacer terapias holísticas, sanaciones cuánticas. Sanaciones cuánticas. Sí, no me preguntes y ahí va un tiempo muy lejos, pero ese es tridimensional, en la octava dimensión, ya. Ojo, yo respeto todo lo que estoy diciendo. Yo respeto a la gente que practica eso, son sus creencias, más una vez. No, acá no es ninguna burla, ojo. Pero Pero vamos, o sea, yo veo pues, o sea, gente que se va... sí, va muy lejos. Y hacen retiros, Sí. rarísimos, ¿no? Sí. En el Valle Sagrado, y ponen lofts en los cuales te ofrecen terapias holísticas, Sí. y te hacen rituales, pero que tú no sabes qué te están haciendo, ¿no? O sea, porque uno va y confía, y desde la ignorancia, que todos eventualmente podemos ignorar algo, o sea, no podemos saberlo todo, ¿no? Pero vas, depositas tu confianza en esto, y claro, son personas, las que yo he conocido al menos, que de pronto tienen un alto nivel social aquí, han decidido retirarse espiritualmente por allá, facturan a lo loco, porque no te cobran poco, Claro. pero venden esto como terapias holísticas, ¿no? Y se ponen en sus redes sociales toda una serie de membretes, ¿no? Y llenan su perfil de Instagram de esto, ¿no? No sé, o sea, por dónde va necesariamente esto, Es ¿no? que ya va muy lejos, Franco. Ya ahorita ya va muy lejos la cosa. Cuando pienso solamente hace 10 años atrás, ¿ya? Antes mismo de la pandemia y todo, no teníamos todo esto, lo que tenemos hoy. Y ojo, a mí me parece genial que la gente quiere formarse, que la gente quiera aprender a entender los fenómenos de por qué nos contaminamos energéticamente, de por qué nos enfermamos, por qué nos sentimos mal. Intentar encontrar soluciones. Me parece fantástico que la gente se forme. Pero el problema es que hoy hay una mala información de muchas cosas y hay deformación de muchas cosas, ¿ya? Entonces te venden por veces cursos, microcursos, ahí te vuelves terapeuta en un fin de semana, aprenda a canalizar tu interior en un curso de 4 horas y ya estás, ya es terapeuta, ya puedes hacer sesiones. Es decir, no, cuando tú vas a hacer terapias, por ejemplo, una terapia de sanación, por ejemplo, hay todo un proceso. Y también el terapeuta tiene que tener empatía, tiene que tener una deontología de trabajo, tiene que saber escuchar, tiene que saber cómo hacer su proceso. Es que hoy mira, voy a ser un poco crudo con lo que voy a decir, ¿ya? Pero muchos hoy ven eso como una plata fácil. Porque ser médico te pide mínimo 8 años de estudios y eso, ¿ya? Te pide un montón de requisitos y por lo tanto, después cuando empiezan a trabajar, algunos ni siquiera ganan lo que deberían ganar, ¿ya? Y ahí, acá, estamos hablando de un proceso donde una persona se quiere formar, me parece fantástico, pero tienen que formarse con personas que conocen el tema y que saben lo que van a enseñar, ¿entiendes? Entonces, y después, para saber cómo tratar al paciente en el momento. Y eso es súper importante. Y eso es lo que me da mucho miedo actualmente. Actualmente me da mucho miedo de eso. Es que veo terapias, personas que proponen terapias y lleva a la persona y por vez hace creer a la persona que tiene cosas y por vez que no tienen. Y Claro, eso es lo que me da miedo. que tú me dices, o sea, esto que te pasa es producto de una brujería. Y no necesariamente. No.
yo tuve un montón de gente, cuando digo un montón de gente, que vinieron a verme diciéndome que, yo fui a ver X persona, me dijo que tenía esto, me fui a X persona y me dijeron que tenía eso, y yo chequeo, empiezo a ver y le digo, no tienes nada de eso, la única cosa que tienes es esto, esto y esto, y eso lo puedes tratar tú. Ujú. Igual yo te voy a hacer acá algo para ayudarte, pero lo puedes hacer tú. Entonces, la persona sale, por ello me digo, ¿será que me ha creído? ¿Será que me creó cuando le dije eso o no? Yo le transmití la verdad de cómo la me mostraba. No significa que pueda equivocarme, definitivamente que sí, pero así le dije. Y por eso es cierto que la persona ya se siente más tranquila, pero es todo un proceso, es todo un proceso. La sanación espiritual por veces pide tiempo, dedicación y también un cambio mental, un cambio de tus cosas. No es pensar que también vas a ver un terapeuta y que te va a solucionar la vida así y chao, terminó la cosa. No, tienes que también acción para tener algo después también de tu lado. Claro, o sea, no es que va a ser algo espontáneo y mágico, sino Claro. que tiene que haber también un proceso de introspección de la persona para saber qué está haciendo bien, qué está haciendo mal y cómo puede cambiarlo. Claro. Cuando a poco estabas diciendo sobre cuando tengo una mala racha, cuando tú me va mal y todo eso, ¿no? Aquí en ACU definitivamente te dije a poco que era más una persona de confianza, pero todos esos síntomas que te ha pasado, puede haber varios factores. Puede haber que uno es una mala racha, una mala pasada, para que tú aprendes a cambiar ciertas cosas de tu vida que has hecho mal y que las cosas se están equilibrando, o que eventualmente en ese momento estás padeciendo de algún tipo de contaminación energética que está efectivamente influenciado eso y que hay que bloquear y quitar y limpiar, ¿no? Entonces, lo más importante es que se detecte lo más pronto posible. ¿Y Sí. cómo lo detectamos? ¿Cómo lo detectamos? Bueno, dependientemente de la práctica que tú haces, ¿no? Hay personas que van a utilizar la radiestesia, otras personas que van a utilizar la propia mediumnidad para tener cierta información, otros van a utilizar imanes, otros van a utilizar todo otro tipo de técnicas, ¿ya? Y en función de eso, trabajan sobre la persona, ¿no? Pero dependiendo del tipo de enfermedad espiritual que tiene. Y lo ideal, como siempre digo, es también tratar esto con médicos que primero puedan eventualmente descartar ciertos temas, ¿no? No, claro. Siempre eso, tú tienes completamente la razón. Siempre poner, ok, está bien, vamos a ver un terapeuta holístico, pero por lo tanto, siempre ver un médico, estar ahí, ¿ya? Y nunca, si el terapeuta es serio, jamás te va a decir para tus pastillas. Claro. O sea, sería Imprudente. ser completamente imprudente, ¿no? Para tus pastillas, porque lo que yo te voy a preparar, eso va a estar mejor y todo eso, ¿no? Y en Europa, ojo, los gobiernos están mucho mirando los terapeutas holísticos, ¿eh? El día de hoy están bien controlados, porque si tú empiezas a prometer sanaciones, sanaciones de cáncer, ese todo, es que no hay forma de probarlo. Claro. Entonces, también estás vendiendo un producto que hace creer a la gente cosas que por vez no son. Entonces, por eso, tú tienes, por ejemplo, los nombres de tus terapias, tienes que tener mucho cuidado de cómo las llamas. Claro. Porque te cae el servicio de fraudes. Bueno, acá no sé cómo se llama en Perú, pero allá te cae y te multa. Acá se llama Estado. Bueno, allá es el Estado también, pero tiene una parte del gobierno del Estado que tiene especializada en eso, ¿no? Así es. Bueno, el policía puede estar también detrás de eso, ¿no? O en el estadio de la U. Bueno, ha sido el final de este programa. Sanen emocionalmente, sanen energéticamente, pero sobre todo busquen equilibrios. Equilibrio. Esa Sí, es la vale. palabra clave de esto, ¿no? El equilibrio perfecto de este programa, ¿cuál es? Darle like, comentar, suscribirse al Buen Librero y a Paradigma Cero. Con nosotros será hasta el próximo Insomnio. Ahora sí apagué bien la lámpara. Chau, chau.